¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que sucede al momento de la muerte del cuerpo físico? Bueno, en este video vamos a profundizar en los misterios de la muerte. Realmente el desconocimiento de la muerte ha hecho que la mayoría de los seres humanos le teman y que no vean en la muerte el objetivo y el final de todo. Es realmente la razón de vivir, morir, porque la muerte es un proceso de liberación. Pensemos que si el germen no muere, pues la planta simplemente no nace, ya que la muerte libera en todos los casos. Ahora, nosotros no pasamos por la muerte una sola vez, sino que pasamos múltiples veces. Nosotros como chispas divinas tenemos derecho a girar en aquello conocido como la rueda del samsara 3000 veces. Y en cada uno de esos giros vivimos 108 existencias con cuerpo físico humano. Es decir, que morimos y volvemos a nacer 108 veces por 3000 veces, lo cual nos dice que tenemos 324.000 oportunidades con cuerpo físico humano para lograr el propósito de nuestra existencia, que es alcanzar la autorrealización, la cual se puede alcanzar en una sola existencia. Sin embargo, todo ese morir y volver a nacer se puede dar mecánicamente si nosotros no llegamos a comprender la importancia de la muerte psicológica, porque existen tres tipos de muerte: la muerte del cuerpo físico, la muerte segunda y la muerte psicológica. La muerte del cuerpo físico se inicia con un estado de catalepsia que dura 72 horas, en las cuales ese cuerpo físico parece estar muerto, no hay signos vitales visibles, pero realmente esa alma sigue aún conectada a ese cuerpo físico por el cordón de plata y está viviendo internamente un proceso de enjuiciamiento. Vive 3 juicios específicamente. El primer juicio se da a los primeros 5 minutos, en los cuales el desencarnado hace una retrospección consciente de cada uno de los actos en esa existencia, de su vida en retrospectiva. Y al final, al llegar al momento mismo del nacimiento, pues compara la existencia vivida con el plan que traía para esa existencia. Ya a las 24 horas aproximadamente se vive el segundo juicio delante de los señores de la justicia objetiva. Allí pues se van a tener en cuenta la cantidad de defectos psicológicos que tiene esa alma y el peso atómico de todos esos defectos, y se va a comparar esa cantidad y ese peso con los que ese moribundo tenía al terminar su existencia anterior, para ver si en esta aumentaron o disminuyeron. Es común que si no trabajamos sobre sí mismos, estos aumenten de una existencia a otra. El tercer juicio se lleva a cabo aproximadamente a las 48 horas del proceso de fallecimiento. En este, el alma del desencarnado es llevada al Tribunal de la Justicia Objetiva. Allí se van a tener en cuenta 3 cosas. Primero, los actos de la existencia, es decir, las buenas y las malas obras que se llevaron a cabo en esa existencia van a ser pesadas. ¿Okay? Luego también se van a tener en cuenta el número de veces que cada uno de los defectos psicológicos se manifestó en esa existencia, y también se va a medir si hay fuego sagrado en la columna vertebral de esa persona, y van a medir si ese fuego sagrado aumentó en caso de que haya fuego sagrado. Al final de estos 3 juicios, pues se lleva a cabo ya un veredicto que va a determinar el karma que esa alma va a soportar en su próxima existencia. Eso en caso de que aún tenga derecho a otra existencia, y también el diseño electropsíquico de la nueva personalidad, que le va a permitir a esa alma pues vivir el destino que quedará pues ya escrito a partir de este veredicto. Luego de esto, Anubis, el jerarca de la ley divina, le ordena al ángel de la muerte para que ella corte ese cordón de plata. Sin embargo, el ángel de la muerte le tiene que pedir permiso a la madre divina del desencarnado. Si es autorizado, pues entonces corta con el rayo de la muerte ese cordón de plata. Pero si la madre divina no autoriza el rayo de la muerte, el moribundo deberá regresar a su cuerpo físico antes de las 72 horas. Antiguamente se tenía conocimiento de todos estos procesos y se respetaba lo que era ese velatorio de 3 días, sabiendo que en cualquier momento podría regresar ese desencarnado. Es importante que nosotros reflexionemos en esto para volver a respetar ese proceso al momento en que se dé un fallecimiento. Una vez que se corte el cordón de plata, 3 alternativas se abren para el desencarnado. Una es que aún no haya agotado las 108 existencias en ese ciclo, entonces pasa a un lugar que se le conoce como el limbo, donde va a esperar por su siguiente existencia. Si, por el contrario, ya se han agotado las 108 existencias en ese ciclo, entonces debe pasar por el proceso de involución, donde va a vivir la muerte segunda. Pero si al momento de hacer
el tercer juicio se determinó que había fuego sagrado en la columna de esa alma y que se había incrementado el nivel de ese fuego en comparación con la existencia anterior, entonces no va al limbo, sino que va a dimensiones superiores o lo que se le llama unas vacaciones en el cielo, a esperar allí por el siguiente cuerpo físico. Y ese es el proceso que se vive al momento del fallecimiento del cuerpo físico. Ahora, ¿qué es la muerte segunda? La muerte segunda es la que se da cuando se agotan las 108 existencias sin trabajar sobre sí mismos, sin eliminar esos defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior. Entonces, la naturaleza se va a encargar de, a través de un paso doloroso y largo que va a ser esa alma por las infradimensiones del planeta Tierra, también conocida como los círculos dantescos, de desintegrar todos esos defectos de una forma involuntaria. De allí no se rescata pues sabiduría, ni se rescata ninguna chispa de conciencia, sino que sale esa esencia completamente inocente a iniciar un nuevo ciclo en la rueda del samsara. Allí se pierde el alma y al ingresar en un nuevo ciclo en la rueda, pues se va a empezar a crear una nueva alma. Esa es la muerte segunda, que permite que esa esencia se libere pues de todo ese ego, pero lamentablemente sin rescatar la sabiduría. Y el tercer tipo de muerte, que es la más importante, es la muerte psicológica, ya que esta es la que nos va a liberar de la muerte del cuerpo físico, nos va a liberar también de la muerte segunda, ya que vamos a poder lograr despertar toda nuestra conciencia y alcanzar la inmortalidad. También nos va a liberar del sufrimiento, de la miseria y de la constante esclavitud a la que nuestros diferentes defectos psicológicos nos tienen sometidos. Nosotros tenemos muchos defectos psicológicos, tenemos muchísimos detalles de pereza, muchísimos detalles de lujuria, de envidia, de gula, de orgullo, de codicia, de miedo, etcétera, etcétera. Y en cada uno de esos defectos psicológicos, cada uno de esos detalles tiene atrapada una porción de nuestra esencia inmortal. Es necesario que aprendamos a practicar la muerte psicológica porque de la eliminación de estos defectos es que vamos a rescatar toda esa luz, toda esa sabiduría, todo ese amor, todas esas poderes y fuerzas de las cuales ahora mismo carecemos. ¿Cómo se practica la muerte psicológica? Pues lo primero es aprender a autoobservarnos, aprender a dirigir la atención hacia nuestro mundo interior para poder descubrir esos defectos que se manifiestan, por ejemplo, en nuestra emoción, haciéndonos sentir agrados o desagrados, por ejemplo, en nuestra mente, se manifiestan de instante en instante, proyectando opiniones en nuestra mente, proyectando ideas, llevándonos a recordar, sacándonos del instante para llevarnos a planear, a vengarnos, a futurizar, a fantasear. Por ejemplo, si observamos nuestra parte sexual, podemos descubrir cómo muchas veces se nos manifiestan defectos de morbo, defectos de lascivia, defectos de masturbación, defectos de fornicación, etc. Si observamos nuestro instinto, podemos descubrir las diferentes tensiones y sensaciones que nos hacen experimentar de un momento a otro estos defectos. Y si observamos nuestra parte motriz, nuestras palabras y nuestras acciones, vamos a ver que esos defectos psicológicos todo el tiempo nos llevan a hablar de manera desordenada y actuar de manera mecánica y desconcentrada. Entonces, requiere estar en constante autoobservación para descubrir estas manifestaciones y por cada reacción interna que descubramos debemos enjuiciarnos para comprender si se trata de un defecto psicológico o si es nuestra conciencia. Si descubrimos que es un defecto psicológico que se está ahí manifestando, llevándonos a sentir, pensar o actuar de alguna manera, pues inmediatamente procedemos a su eliminación. Le suplicamos a nuestra Madre Divina particular, que es la fuerza del amor de nuestra conciencia, mentalmente, madre mía, elimíname este defecto. Y eso por cada detalle que descubramos en nuestro interior. De esa forma nos vamos a ir liberando de lo que es la esclavitud, del sufrimiento al que nos someten estos defectos psicológicos y vamos a liberar nuestra esencia. Ahora, ¿qué muere y qué no muere al momento de la muerte del cuerpo físico? Pues muere el cuerpo físico, obviamente, pero también muere la personalidad, esa fachada que creamos en esa existencia con un nombre, un apellido, gustos, intereses, estudios, etcétera, etcétera, fallece, muere al momento que muere el cuerpo físico, no trasciende a otra existencia. ¿Y que no muere? Pues nuestra esencia inmortal, nuestra conciencia, ya que es eterna, ya que es real. Entonces, al momento de que se da la muerte del cuerpo físico, esta esencia pues pasa a otros procesos y de ahí vuelve y regresa en otros cuerpos físicos. Y resulta que nuestro ego, nuestros defectos psicológicos tampoco mueren al momento de la muerte del cuerpo físico porque tienen atrapada una porción de nuestra esencia inmortal. Estos solo mueren si voluntariamente nos decidimos a eliminarlos con la muerte psicológica o si no,
Al agotar las 108 existencias, van a morir en el proceso de muerte segunda o involución.